al igual que el CO2, puede ser transportado de manera libre o puede ser transportado disuelto o puede ser transformado de manera, digamos, conjunta con otro tipo de también ion, ¿no? En este caso, por ejemplo, el oxígeno, la molécula de oxígeno puede ser transportado de dos formas. Puede ser transformado solito, ¿no? O sea, como un gas disolvente que está solo en una estructura, ¿no? Y su representación más o menos es un 3%, ¿verdad? Y mientras que su representación máxima, que es el 97%, es porque este oxígeno está transportado junto con la hemoglobina, que se le denominaría esta la forma más común de transporte como la oxihemoglobina. ¿Ya? Entonces el oxígeno se puede transportar solito como un gas disolvente o puede ser unido a la hemoglobina. Mientras que el CO2 tiene tres formas de poder transportarse, ¿cierto? Esa también puede ser transportada sola como un gas suelto, ¿no? Y bueno, siempre cuando es un gas suelto, habíamos dicho la otra vez en las leyes que esto se consideraba como la presión parcial, ¿no? Presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 cuando un gas está suelto y se miden, ¿se acuerdan que les hice una comparación? Dos gases que están a una misma temperatura, a una misma presión, yo puedo medir ahí su presión, eso se lo denomina presión parcial. Entonces el CO2 puede ser, como les decía, solo como un gas solito, me representará menos del 5% de cómo se transporta, puede ser unido también a la hemoglobina, ¿no? Y esta más o menos es una representación mayor ya del 25%, y también puede unirse a través de una precipitación junto con las moléculas de agua, ¿no? Entonces la molécula de agua con el CO2, por supuesto en la unión de estas pues se va a formar lo que vendría a ser el ácido carbónico, pero H2 y CO3, ¿no? Como el ácido carbónico, pero esto en su transcurso, en su propio metabolismo, esto se va a dividir, ¿no? Y los hidrogeniones, que se va a separar, un hidrogenión se va y se queda solamente el bicarbonato, ¿no? Entonces, esta representa más del 50%, que sería pues un 70% aproximadamente, en promedio, de la forma como se transporta, ¿ya? Entonces, el oxígeno, su principal forma de transporte no es solo, es a través de la hemoglobina, y en el CO2 su principal forma de transporte es a través de la disolución, ¿no? O precipitación con otros gases, y es con ayuda del bicarbonato, ¿sí? En mayor cantidad. Ahora vamos a ver, por supuesto, en esta agenda de hoy día el efecto Bohr y el efecto Haldane. Vamos a ver también acerca de la curvatura, ¿no? De la curva de la disolución oxígeno-hemoglobina y bueno, el transporte de gas. Ya. Entonces, miren, en esta diapositiva lo que intento plantear es lo siguiente. Esto de aquí, que es el alvéolo, y esto es el capilar, ¿cierto? Entonces, la hematosis más o menos de toda la sangre que participa en la hematosis, o sea, de la conversión oxígeno, CO2, CO2, oxígeno, el 98% de esta sangre está oxigenada, el 98%, porque hay un 2% de la sangre que no se oxigena, y esto no se oxigena porque es un tipo de sangre que fue rebelde, se fue la circulación bronquial al pulmón para oxigenarse, pero no se oxigenó, regresó desoxigenada, ¿no? O sea, no sé si ustedes se recordarán de sus clases de morfofisiología o de circulación que me habían comentado, ¿no? Se recuerdan que del ventrículo derecho sale una arteria bronquial, ¿cierto? Esta arteria bronquial se tenía que ir hacia ¿dónde? Hacia el pulmón, ¿no? Para oxigenar, porque del ventrículo sale sangre desoxigenada. La arteria bronquial pasaba hasta acá, hasta el pulmón, se oxigena, ¿no? Y luego regresa por la aurícula izquierda a través de las venas, ¿no? Venas pulmonares, claro, rica en oxígeno, ¿cierto? De acá pasaba al ventrículo izquierdo y ya luego se iba a la aorta.
Entonces, justamente en esta parte, en este trayecto de la circulación menor o pulmonar, cuando la sangre desoxigenada se estaba yendo hacia el pulmón para poder oxigenarse, en ese trayecto, digamos, de toda la sangre que iba para allá, un 2% fue rebelde, pues no se oxigenó, no quiso hacer el intercambio y siguió regresando a la circulación arterial de manera desoxigenada. Eso es un 2%. Ese 2% de sangre que no se oxigena, que ocurre en la normalidad, se le considera como shunt anatómico o shunt también fisiológico, ¿no? Abajito les he puesto un cuadrito, ¿no? Circulación bronquial, o sea, el shunt fisiológico es parte de la circulación bronquial, donde ocurría en la vena bronquial o la vena pulmonar, ¿no? Durante el trayecto vena bronquial, vena pulmonar. ¿Y qué es lo que hacía? Que la parte de la sangre que irriga los pulmones regresa a la vena pulmonar sin oxigenarse, cuando debió ser normalmente al revés. Esta no se oxigenó, y el 2% es. ¿Causa alguna alteración fisiológica? No, porque en realidad el volumen de toda la sangre que se oxigena es mayor, 98%, por tanto no tiene relevancia clínica, o sea, clínica como tal, algo patológico. Sí me sirve para saber que ese es el motivo por el cual la saturación en el oxígeno, la saturación que todos tenemos, no llega exactamente a 100%, porque siempre hay un 2% pues que no se oxigena como tal, ¿ya? Entonces más o menos un promedio podría ser 97, 98% el promedio por el cual ustedes saturan, ¿no? Un fío ambiente normal. Durante el pasaje de la sangre, acá, más o menos de todo este 98% de que es sangre sí oxigenada, ¿ya? Más o menos en este transcurso, aquí la presión de oxígeno alveolar es de 104, ¿se acuerdan? De la clase pasada dijimos la presión de oxígeno es de 104, pero este 2% representa una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Este 2% representa la presión de oxígeno de 40. Y cuando ya la sangre regresa acá hacia la aurícula izquierda para estar completamente oxigenada, esta sangre más o menos representa ahí una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Entonces acá les puse algunos datos, ¿no? En la sangre oxigenada, que se supone que es esta, que ya regresó aquí completamente oxigenada y que representa una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, que es acá, ¿no? Su saturación porcentual de hemoglobina por el oxígeno dice que será 97%. Quiere decir que cuando ustedes tomen un examen de gases arteriales, porque es el examen a través del cual yo puedo observar la presión de oxígeno, la presión parcial de CO2, el FiO2, ¿cierto? La oxigenación, todo ello. Yo aquí no voy a encontrar que la saturación arterial o la presión, claro, la saturación arterial es de 97% en la arteria, pero en la vena la saturación venosa es de 75%, ¿ya? Eso lo voy a también poder ver, o sea, la parte de más o menos la saturación a través de mi pulso oxímetro, ¿no? Que me mide la saturación de oxígeno con hemoglobina, que ya saben ustedes cómo salió 97, ¿no? En este cuadrito dice, por cada 100 mililitros de sangre, 100 mililitros de sangre contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina. Y 1 gramo de hemoglobina puede unirse a 1.34 mililitros de oxígeno, ¿ya? Entonces, si 1 gramo se une a 1.34, 15 gramos más o menos, ¿cuánto será? Entonces lo multiplicaron. 15 por 1, perdón. Sí, 20.1 mililitros de oxígeno, ¿no? Pero esto en general es para una saturación, entre comillas, irreal, o sea, para un 100%. Claro. Pero como nosotros saturamos 97, cuando hicieron ya esta regla de 3 simple, ¿no? Salió 19.4. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 mililitros de sangre hay 19.4 mililitros de oxígeno, ¿ya? Por cada 100 mililitros de sangre. Muy bien, entonces nuevamente las nominaciones para recordar: cuando la hemoglobina se une al oxígeno se le denominará oxihemoglobina, cuando la hemoglobina se une al CO2 se le denominará desoxihemoglobina. Acá hay un dibujito al lado derecho donde la hemoglobina que está acá, el grupo M, se intenta unir acá, o si ya se unió al oxígeno, toda esta molécula se le denomina oxihemoglobina, y cuando la molécula de CO2 se une a la hemoglobina se le denominará desoxihemoglobina.
Normalmente la relación que debe tener la presión parcial de oxígeno con la saturación, idealmente debe ser equilibrada, ¿no? O sea, debe tener hay una disociación entre ellas, una curva sigmoidea, con la cual a mí... Entonces, esa curva normal, hay una curva o una relación entre estas dos y a eso se le denomina una curva sigmoidea, ¿no? Pero cuando el oxígeno se dispersa o se altera porque hay una alteración en la hemoglobina o hay una alteración en el oxígeno mismo, empieza a haber una disociación, cambios en la relación normal que deberían tener. Entonces, ¿qué cosa es una curva de disociación? Es un gráfico que me muestra cómo varía la saturación de hemoglobina con el oxígeno, ¿no? En relación a la presión parcial de oxígeno. O sea, esta relación de saturación que está aquí de manera vertical, en relación a la presión parcial de oxígeno, ¿cuánto variará? ¿No? Lo normal es esta curva sigmoidea intermedia, ¿no? Que una saturación de 97%, mi presión de oxígeno pues estará más de 80, ¿no? Eso es lo normal que debe haber. Pero ¿en qué situaciones esta curva se disoció y se fue a la izquierda y en qué momento se va a la derecha? O sea, porque hay situaciones en las cuales pasa esto. Va a depender siempre de 4 factores, ¿no? Factores como el pH, factor como la temperatura, como la presión parcial de CO2 y como una molécula que participa en la degradación también o la facilitación de dar oxígeno a los tejidos, que vendría a ser el difosfoglicerato, ¿no? O el 2.3 difosfoglicerato. Esas cuatro partículas son las que me van a permitir ver si es que una curva se va a ir a la izquierda o a la derecha, alteraciones en eso, ¿ya? Entonces miren acá, por ejemplo, acá dice el desplazamiento a la derecha, y después lo vamos a ver en el gráfico. O sea, ¿cómo es esto? La parte roja es pues el capilar, ¿no? La parte blanquita acá es el tejido. Un desplazamiento a la derecha se caracterizará porque el tejido dice, bueno, tengo suficiente oxígeno, te regalo un poco de oxígeno al tejido. O sea, le puede donar, lo desplaza. O sea, hay una liberación mayor porque tal vez el capilar en ese momento no lo necesita. Entonces, el desplazamiento a la derecha consiste en que el capilar le puede brindar oxígeno al tejido porque en ese momento no lo necesita. Dice, mayor liberación de oxígeno desde la sangre hacia el tejido. Si es que hay una mayor liberación, por supuesto, no hay buena afinidad, entonces hay menos afinidad. Si hubiera afinidad la retendría, pero no la retiene, hay una menos afinidad. Entonces, estos dos términos son iguales. Hay una mayor liberación de oxígeno del capilar hacia el tejido o hay una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿ya? En ese momento es cuando la curva se desplaza a la derecha. Pero ¿qué factores tendrían que ocurrir para que esa curva se desplace a la derecha? Ya. Mis 4 variables siempre van a estar mi pH, mi CO2, temperatura y el linfosfoglicerato. En este caso va a haber un aumento de estas 3 últimas y el pH siempre tiene que disminuir cuando hay una curva, o sea, cuando hay un desplazamiento de la curva a la derecha, ¿bien? Siempre. El aumento del CO2, el aumento de temperatura, el aumento del linfosfoglicerato y una disminución del pH. ¿Y en qué momento ocurrirá un desplazamiento a la izquierda? Bueno, un desplazamiento a la izquierda tenemos a los dos, como siempre, el tejido y el capilar. En ese momento, el capilar decide ya no dar más oxígeno a mi tejido, ¿ya? Dice, no, ya estás sufriendo, tienes mucho oxígeno tejido, ya no te puedo donar, yo lo retengo. Entonces hay una menor liberación de oxígeno desde el capilar hacia mi tejido. Entonces, si es que hay una menor liberación es porque yo tengo, o mi capilar o mi sangre tiene mayor afinidad, ¿cierto? El oxígeno tiene mayor afinidad con la hemoglobina, lo retiene, no permite que salga. Hola. Entonces, en este caso, siempre así la curva se vaya a la izquierda o a la derecha, voy a tener en cuenta mis 4 factores. Pero si en la derecha ocurría que había un aumento de CO2, de temperatura, ¿no?, del linfosfoglicerato, en este caso, para que se vaya a la izquierda, habrá lo contrario, de disminución, ¿no? Mientras que en la curvatura, cuando se iba hacia la derecha, el pH que pasaba disminuía, pero en el lado izquierdo aumenta. Solamente son esas variaciones, no son más, son prácticamente, ustedes tienen que recordar el capilar, el tejido
¿no? Es ese dibujito que les he enseñado cuando se retiene, cuando no, y los 4 factores. Es así de simple, y luego con los casos clínicos, a medida que vamos aumentando, sobre todo en el ESO, que creo que hay casos clínicos que he visto, ahí analizaríamos en qué momento varía o no. Ahora, el efecto de Bohr y de Haldane, ya pues está fácil, participa justamente en estos dibujos que les he comentado. Les coloqué aquí esto, no descrito, no, pero en el efecto Bohr funciona cuando el CO2 está alto, ayuda a liberar oxígeno, así funciona. El efecto Bohr se trata de eso. Cuando el CO2 está aumentado, ya pues está aumentado, mi tejido está sufriendo, no, tengo que equilibrarlo liberando oxígeno, tiene que equilibrarse. Entonces acá dice, cuando los tejidos producen más CO2 o hay más acidez, como un pH bajo, acuérdense, el pH es ácido cuando era menor a 7.4, ¿no? Bueno, sí, cuando se va a decir 35 a 7.45, sí. Menos 7.35 y es una acidez. Cuando existe este caso, la hemoglobina suelta el oxígeno, tiene que compensar, todo tiene que estar en equilibrio en el cuerpo. Y el efecto Haldane, en cambio, es lo contrario. Dice, cuando estoy hiperoxigenando, o sea, el oxígeno está muy alto a nivel pulmonar, entonces tengo tengo que ayudar a soltar el CO2 justamente para provocar este equilibrio. Entonces, básicamente es esta tablita de abajo. Miren, el efecto de Bohr, dice, ¿dónde ocurre? En el tejido. O sea, ¿qué facilita que se promueva este efecto de Bohr? El aumento de CO2 o la acidez, ¿no? ¿Y qué se libera producto de esto? El oxígeno. Tiene que aumentar para que se equilibre, ¿cierto? Y en el efecto de Haldane se produce en el pulmón, ¿no? ¿Y qué lo facilita? La hiperoxigenación, el aumento de oxígeno, ¿no? Para que se libere, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Para que al final se equilibren entre ellos dos. Y si bueno, este es creo que es una lámina que le extraje de su PPT normal. Yo eliminé varias de ahí porque había cosas que me parecían ya muchos números. Pero es el resumen, ¿no? Que dice el efecto Haldane, borré también el efecto Bohr, pero está similar, ¿no? La relación que hay entre el oxígeno y el CO2, por supuesto que va a provocar mayor liberación el aumento de oxígeno está promoviendo que se libere CO2, ¿no? En el efecto Haldane. Bueno, acá está bien. El efecto Haldane, el aumento de oxígeno que está acá abajo, provoca, ¿no? Que se libere CO2 para que ocurra el equilibrio. Si lo ponemos esto en una tabla, ¿no? Una tablita, perdón, disculpe, pequeñita, siempre me olvido, ¿hasta qué hora es nuestro turno acá? Entonces, acá tenemos nosotros dos curvas, ¿no? O la primera, que es la curva hacia la derecha, donde se les está colocando a ustedes, ¿no? El aumento de la CO2, disminución de pH, aumento de temperatura y todos los criterios que habíamos dicho que era importante que se recuerden para que sepan cuándo se desplazaba a la derecha. En realidad, si vemos esto es el efecto Bohr, ¿cierto? El efecto Bohr entonces consiste en que la curva se desplaza a la derecha. Y aquí el desplazamiento de la izquierda son los mismos factores, pero están a lo contrario, ¿no? Y esto vendría a ser el efecto Haldane. Entonces, miren, si nos pondríamos a analizar esto, ¿qué me dirían de ustedes? Si tendríamos un paciente que presenta neumonía, que llegó con fiebre, ¿no? Y les viene pues con una oxigenación baja, ¿hacia dónde creen ustedes que es más presumible que esta curvatura se vaya a ir? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? A la derecha. Derecha. ¿Cómo así? A ver. Con el oxígeno disminuido tendría acidez, ¿no? También el CO2 elevado. Y la temperatura también que influye. Claro, está con fiebre, ¿no? Y hay un criterio. Claro, Ajá, o sea, el paciente alta. que está con neumonía, bueno, no nos han dicho si está con sepsis o no, pero es muy posible pues que sus tejidos estén sufriendo, ¿no? La mayoría de veces los pacientes que están infectados tienden a promover mayor liberación de radicales libres, de óxido nítrico, ¿no? De los factores pretumorales, tumorales, todos esos causan acidez, o sea, bueno, el pH va a disminuir, ¿no? La temperatura va a aumentar, y como el 2,3-difosfoglicerato, ¿qué es lo que permite esta molécula? ¿Se recuerda? Permite la liberación de oxígeno, ¿ya? Eso es
facilita que el oxígeno también se libere. Entonces, por supuesto, si es que está mi tejido sufriendo porque necesita oxígeno, entonces va a tener que aumentar, ¿cierto? Entonces, en un caso de una neumonía o una infección, es muy probable de que mi curva pues se vaya hacia la derecha, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver un caso de acá, desplazamiento hacia el lado izquierdo. Entonces, nuevamente para recordar acá solamente del transporte de CO2 que ya lo había colocado, ¿no? El CO2 entonces se transporta aquí como, ¿de qué manera? Libre, se transporta unido a la hemoglobina o se transporta junto con el bicarbonato, ¿no? Junto con, bueno, con otro ion para que después se libere en forma de bicarbonato, que es la forma más frecuente de transporte, ¿cierto? Ahora, miren, analicen este caso y a ver, díganme para dónde se iría la curva en cada caso. Pero me explican el porqué, no me den así nomás. A la derecha sería acidosis. ¿Cuál? Analicen los dos casos. También. También, los dos a la derecha, entonces. ¿Cómo sería? ¿Qué pasa con Elena, esta señora? Ya. No. Pero por los valores que se ve, pues, ¿no? Tiene fiebre, tiene acidosis, tiene PO2. Claro. A la izquierda. pH elevado, la presión arterial. El problema con, o sea, para que ocurra un efecto de Haldane, generalmente son pacientes que están hiperoxigenando. Y la mayoría de estos pacientes que hiperoxigenan, podría decir que hacen esta disociación por iatrogenias. Porque si es un paciente que, por ejemplo, tiene obstrucción, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos pacientes son retenedores de CO2, ¿no? Entonces, muchas veces su saturación tiende a ser baja. O sea, en ellos no vamos a esperar encontrar, cuando llevemos la clase, no vamos a esperar encontrar en ellos una saturación 97, 98, porque son retenedores de CO2. Entonces, su saturación habitualmente podría oscilar entre 90 y 92, y para ellos está bien esa saturación. El problema es que cuando alguien que, digamos, no sabe todavía, ve a un paciente con EPOC con una saturación de 91, 92, dice, ay, me está saturando bajo, me voy a colocar oxígeno. Entonces, sin haber visto posiblemente sus antecedentes, ¿no? Le colocan el oxígeno, no sé, 3, 4, 5 litros, a veces no llega ni siquiera a 96 y le suben a más litros. Entonces, en realidad, este paciente, si le toman un AGA, un examen de gases arteriales, está hiperoxigenando. Y esta hiperoxigenación provoca justamente que la curvatura pues se vaya a la izquierda, ¿no? Ahora, otro caso también, ¿cuál es? Un paciente, por ejemplo, que necesite cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica también se tiene que poner a una concentración, tiene parámetros para poner una concentración ideal. Si es que también le hiperoxigenamos al paciente, es el problema esto, ¿no? Que hiperoxigenamos, la CO2 baja, y la CO2 baja provoca en el paciente justamente estos síntomas: cefalea intensa, náuseas, confusión, puede llegar a vómitos, ¿no? La CO2 disminuida. Entonces, miren, esto es sencillo de analizar. Básicamente es, perdón, básicamente no se olviden solamente de tener en cuenta los 4 criterios que les he dicho para que puedan hacer la disquisición. Después de ahí no hay nada más que hacer. Les quería dejar unos 2 casos clínicos para que hagan ahora, pero el doctor Jacob me ha dicho que no, porque quiere que lo resuelvan allá. Está simpático mi caso, pero me dijo que no.
Ah, sí. Y ahora entonces yo, porque esta clase es corta y acabamos, pero les voy a dejar que resuelvan ustedes un caso clínico ahora, ¿ya? O dos, tal vez si se puede. Les quería comentar antes de que acabe esto, he visto que en la clase posterior tenemos irregularidades, porque en la clase posterior tenemos 3 clases grandes, o sea, son temas grandes y la universidad veo que ha propuesto diapositivas de 30 slides en uno, en el otro como 20 y tantos, en el otro como 30 y tantos. Bueno, y esta era poca, o sea, yo me di cuenta, la verdad es que yo no lo vi, en el transcurso de mi venida hacia acá, recién vi que era bastante. Hay uno que se caracteriza por justamente lo que hemos visto, ¿no? Aquí en uno de los efectos, en el efecto de Bohr, las concentraciones de CO2 altas. Y ese tema lo vamos a resolver ahorita, pero con ustedes, porque ustedes prácticamente lo van a resolver. Hay una que es intoxicación por CO2, intoxicación por monóxido de carbono. Es una de las clases de la próxima semana, incluidas las demás, pues me parece que lo podemos suscitar. Pero ya que estamos viendo el CO2 y están más familiarizados ahorita, lo vamos a resolver, ¿ya? Así como también un caso clínico ahora, para que ustedes participen y a ver, darle pues puntillos extras. Profesor, una consulta. En el primer caso, entonces, sería solamente algo transitorio hacia el paciente, porque después se podría contar, o sea, la temperatura se eleva por el mismo ejercicio realizado, o es, digamos, a otro forma. Mira, O no llegaría a esa temperatura tan alta. Claro, no nos dan datos. Podría ser que sea, como tú dices, una hipertermia relacionada a la fatiga bajo el sol y como tú dices, se compensa y la curva llega a la normalidad, ¿no? En ese momento. Como no nos dan más datos, no lo sé. O sea, podría ser exagerando el caso, que sea este tipo de paciente y que paralelamente ya estuvo infectada, ¿no? Y pues la curva o la disociación va a demorar, ¿no? Ahora, hay trastornos en los cuales, por si acaso, la curva puede ir paralelamente a la izquierda y la derecha también, pero siempre va a predominar una de ellas. O sea, si es que pasara eso, porque podría ser, por ejemplo, que sea una paciente, digamos, no sé, que tenga neumonía, ¿no? Y que, bueno, y que esta paciente pues la hayan llevado a la cámara hiperbárica por algún motivo, ¿no? Y le pusieron mucho oxígeno, pero tiene signos de neumonía y está con fiebre, con malestar, está con acidosis, ¿no? Entonces podría ser que las dos curvas en un momento se encuentren y haya como una disociación mixta, izquierda y derecha. Pero generalmente eso es transitoria, levemente transitoria, porque le quitamos el oxígeno, ¿no? la saturación, o sea, el oxígeno exagerado, y prevalecerá más pues la curvatura hacia el lado derecho, o sea, prevalecerá más una neumonía. O sea, siempre va a prevalecer una más que otra, ¿ya? Pero sí, por si acaso, si es que leen, sí pueden haber disociaciones mixtas también. Ahora sí, les voy a dejar el caso clínico.